Buenos días, en este video vamos a hacer varios experimentos relacionados con el proceso de nucleación. En primer lugar, vamos a observar el proceso de nucleación durante la transición de fase del estado líquido al estado sólido durante el proceso de congelamiento del agua y del agua dentro de una cerveza. En la imagen observamos que cuando tenemos agua pura que está subenfriada a menos 20 grados centígrados, se encuentra todavía en estado líquido, porque es muy difícil que se congele ya que no hay puntos de nucleación. Pero cuando tomamos el agua y hacemos una perturbación, por ejemplo le damos un golpe al recipiente, ese golpe genera burbujas y esas burbujas sirven como punto de nucleación, a partir del cual el crecimiento de las partículas de hielo va a ocurrir de manera rápida, como se observa en la imagen. Al final podemos observar que se congeló la mayor cantidad de agua al interior del recipiente, ya que no fluye. Hay una pequeña cantidad de agua líquida en el fondo que no alcanzó a congelarse. Ahora vamos a observar qué pasa si el experimento lo repetimos con una cerveza. Esta cerveza, por supuesto, tiene que ser colocada en un congelador durante un tiempo más o menos entre media hora a una hora hasta que alcance una temperatura de menos 20 grados centígrados en unas condiciones donde no haya agitación para evitar su congelamiento. La sacamos del congelador y le damos un golpe. Al darle un golpe se generan burbujas de dióxido de carbono y estas burbujas de dióxido de carbono sirven como puntos de nucleación. Como podemos observar en la imagen, hay muchos puntos de nucleación que se forman y como el hielo es menos denso que el agua, pues empiezan a flotar. Una vez estos núcleos crecen y colapsan unos con otros, se forma un núcleo grande y ese núcleo grande empieza a crecer tanto hacia arriba como hacia abajo, como se observa en la imagen. En la cerveza la velocidad de crecimiento de los núcleos de hielo es mucho más lenta que la velocidad de esos núcleos en agua pura, ya que la cerveza tiene muchas sustancias que se pueden absorber en la superficie de los núcleos de agua y de este modo hacer más difícil el proceso de crecimiento de los cristales ya formados. Un fenómeno muy importante durante el proceso de nucleación y crecimiento es el fenómeno llamado maduración de Ostwald. En este caso observamos que tenemos una serie de gotas de aceite que están flotando sobre agua. Observamos que las gotas pequeñas tienden a desaparecer a expensas del crecimiento de las gotas grandes. Esto sucede porque las gotas pequeñas tienen mucha energía superficial. Cuando se forman gotas grandes disminuye la energía superficial, el sistema tiende a un mínimo de energía potencial. Esto quiere decir que en un proceso de nucleación las partículas pequeñas van a tender a desaparecer, a disolverse, a expensas del crecimiento de las partículas de mayor tamaño. Observe que la forma más estable del aceite sobre el agua es formando círculos de aceite, una pequeña película de aceite sobre el agua. El aceite se esparce sobre el agua porque se trata de minimizar la alta energía superficial que tiene la interfaz agua-aire y además trata de formar círculos porque es la estructura de mínima energía superficial, o sea, la de menor área. Aquí observamos una gota de aceite que está flotando en la interfaz entre agua y una disolución de alcohol etílico y agua que está en la parte superior. Como la densidad del aceite es intermedia entre el agua y el alcohol etílico, va a permanecer en la mitad. También observe lo estable que es la burbuja. Uno la puede perturbar, pero ella tiende otra vez al mínimo de energía potencial, que es la estructura esférica. Otro experimento interesante para estudiar el fenómeno de nucleación es tomar una botella de PET que está cerrada, colocar al interior una gota de agua y colocar también un poco de humo que proviene de un cigarrillo o de un fósforo y cerrarla. Hacer pasar un láser a través de la botella, se observa que al principio hay dispersión del láser, pero cuando se aumenta la presión al interior de la botella, la dispersión del láser no se observa. Observe que cuando la presión al interior del recipiente aumenta, desaparece el láser, pero si se espera unos segundos, la dispersión del láser vuelve a aparecer. Trate de explicar este fenómeno teniendo en cuenta que hay partículas dispersas, que el agua está saturada al interior de la botella, o sea que tiene la presión de vapor. Analice cómo cambia la presión de vapor al aumentar la presión y cuál es el efecto del aumento de la presión en la temperatura del sistema. Otra forma de hacer este experimento es, en lugar de utilizar una botella, utilizar una jeringa, en la cual al interior hay humo y hay agua saturada. Entonces observamos que al aumentar y disminuir la presión de la jeringa, aparece y desaparece la dispersión del láser.
Por favor, trate de explicar el último experimento utilizando los conceptos de energía superficial, teoría de nucleación y crecimiento. En este caso tiene que analizar que tiene partículas que están suspendidas y esas partículas suspendidas son puntos de nucleación para la formación de gotas de agua. Y estas gotas de agua se van a formar dependiendo de la presión del sistema y dependiendo de la temperatura del sistema. Analice qué efecto tiene comprimir la botella PET en la temperatura al interior del sistema. Muchas gracias por ver este video.